Y entonces dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Dice, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, pero iba a llegar de una manera como ellos no se imaginaban. De cierto traía, como dice aquí, traía el jabón de lavadores, traía el fuego purificador, el cual iba a purificar los pecados del pueblo, iba a lavar la escoria que se les había pegado, venía a purificar, venía a salvar, ¿verdad? Pero no de cierta manera a apoyar lo que estaban haciendo, sino venía en una nueva era a purificar todo y empezar un nuevo camino. Eso es lo que venía el Señor, y por eso venía el mensajero adelante anunciándole al pueblo que ya venía aquel que iba a lavar con jabón y aquel que venía a purificar con el fuego. Y dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados. Aquí estaba diciendo que iba a purificar y afinar a Leví. ¿Leví quién era? Pues Leví, ¿verdad? Eran todos los sacerdotes, eran descendientes de Leví. El sacerdote había sido puesto para ayudar al pueblo, pero se había manchado, y en vez de ayudar al pueblo, ayudaba a que el pueblo fornicara, adulterara. Y por eso el Señor estaba prometiendo que iba a venir y iba a afinar al nuevo sacerdocio. Lo iba a afinar, lo iba a purificar. Y iba a ser la ofrenda grata, ahora sí, no como cuando leímos, ¿verdad?, la semana pasada, que ofrecían ofrenda manchada. Le llevaban animalitos manchados, cojos, ciegos. ¿Y se acuerdan? Y dijo el Señor, veráselo, ofrécelo a tu rey, a ver si lo va a aceptar, a tu gobernador. No lo va a aceptar. Entonces aquí está hablando de un sacerdocio nuevo, no de cuando vino Jesús, porque cuando vino Jesús, ya Él estuvo predicando la nueva era. Ya el sacerdocio Él ya lo pasó por alto. Aquí lo que está hablando es que en el futuro, cuando los santos vivan con Jerusalén 1000 años, como dice la Sagrada Escritura, en el reino milenario, ahí de cierta manera se ofrecerá ofrenda de gratitud, ofrenda limpia, en lo cual el Señor le va a agradar. Porque esos sacerdotes que en ese tiempo estarán agradando al Señor completamente. Es lo que está hablando aquí, del reino milenario. Porque cuando ya viene Cristo, como dije anteriormente, ya no se complace en los sacerdotes igual, en los que hay en ese tiempo. Entonces está hablando del reino milenario, en lo cual los primeros padres de la iglesia de aquel tiempo creían firmemente en ese reino milenario, donde Jesús, en compañía de todos sus santos, estarán en Jerusalén, renovada, reconstruida, restaurada, alabando al Señor plenamente. Entonces allá habrá justicia. ¿Por qué? Justicia ahí perpetua, justicia perfecta, porque el que está ahí es Cristo Jesús. Entonces no puede haber sacerdote que ofrezca ofrenda manchada, sino ofrenda de gratitud y de alabanza, porque ahí está el Rey. Y dice enseguida, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Lo que quiere decir que hubo gente que no se arrepintió. Entonces el juicio va a caer irremediablemente sobre los que no se arrepintieron.
pero aún como quiera está gritando el Señor, arrepiéntanse, por medio del profeta Malaquías. Pero se mira que estos no se arrepintieron. Iba a venir el juicio inminentemente sobre ellos. Iba a caer el juicio. Y dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. El Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El amor de Dios no ha cambiado. La justicia de Dios no ha cambiado. Es el mismo Él. Él no cambia. Él es el mismo. Y dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor sigue siendo el Dios del amor. Y si es tardo en ira, ¿por qué es tardo en ira? Porque Él quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno. Él quiere que todos se salven, pero que ninguno se pierda. Por eso la ira del Señor es lenta. Y por eso no nos ha consumido, en cierta manera. ¿Por qué? Porque tiene consideración. Bueno, el que es hijo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a consumir ya? Lo consume en el amor, ¿verdad? Pero el que todavía no entrega su vida al Señor, el Señor dice, arrepiéntete, para que puedas vivir. Es lo que está diciendo el Señor. Pero el Señor no cambia. El amor del Señor está vigente hoy en día y fuertemente, igual como en aquellos días de antaño. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. ¿Se fijan? Como que el amor del Señor es tan grande y dice, aunque se apartaron desde aquel tiempo, pero el amor del Señor ahí está. Él no se complace con la muerte de nadie. Él se complace con que viva el pueblo, le ame y le bendiga. Y dice, vuelvan a mí. Está gritando el profeta. Pero estos gritos, mis hermanos, no son gritos nomás del profeta. Es el grito de Dios. Es el grito de Dios. Porque Él mira todo. Él mira el presente, Él mira el futuro, Él mira el pasado y Él mira lo que espera. Él mira lo que viene. Y por eso previene el Señor. Y dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí es lo más duro, que no reconozcamos nuestros errores. ¿En qué nos hemos de volver? Mis hermanos, todos en cierta manera, aunque seamos hijos de Dios, aún siempre hay algo en lo que tenemos que volvernos hacia el Señor. Siempre hay algo en que tenemos que volvernos y voltear al Señor. Por eso es de que cada día, y no digo a esperar hasta la noche, pero desde el principio, si le fallamos al Señor, si le fallamos es inmediatamente sacudirnos y volvernos al Señor. Y les garantizo que el Señor nos va a perdonar. Ahora, si no pudiste sacudirte al momento aquella falta, viene en la noche. Dice el Señor que no caiga el sol sobre aquello. Si llegó la noche, antes de dormir, encomiéndate al Señor, arrepiéntete. Ofendiste al esposo, ofendiste a la esposa, ofendiste al hermano, ofendiste al hijo, arrepiéntete. Y vuélvete al Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que nos volvamos a Él. Cualquier falta que cometamos, para tener completamente paz. Pero ellos decían, ¿en qué hemos de volvernos? Creían que estaban bien. Pero Dios, a los ojos de Dios no estaban. Y por eso tenemos que mirar siempre, ¿verdad? Como dice el Salmo, examíname, Señor, que no haya en mí camino de muerte. Tenemos que estarle diciendo al Señor constantemente. ¿Cuántas veces no tenemos que usar el discernimiento? Señor, Señor, mira por favor, mírame, estoy bien, mírame. Y mírame, Señor. Y a veces le pedimos pruebas. Y no tanto porque no le creamos, pero porque no queremos errar. Y le pedimos al Señor, estoy bien, Señor. O está bien lo que me estás hablando. Y después viene la respuesta del Señor. Pero dice, y entonces, bueno, vamos adelante.